Bueno, aquí les voy a explicar el primer punto del taller que habla sobre explicar un axioma, ¿no? De preferencia. Entonces, primero que nada, para entender esto hay que saber la simbología, ¿no? Entonces hablamos del signo mayor como una cesta que se prefiere estrictamente a la otra. El signo negativo en las propiedades de la lógica, que indica que el consumidor le resulta indiferente elegir una u otra de las dos cestas de bienes. Y la mayor o igual, que indica que si el individuo prefiere una de las dos cestas o es indiferente a ellas. Entonces vamos a explicar un poco lo que es la completitud, ¿no? Entonces, aquí vemos que sea A y B dos situaciones cualquiera, se puede establecer con exactitud una de las siguientes posiciones. Entonces, em, la primera que es la preferencia por A, que es mayor que B, la preferencia de B, que es mayor que por A, y A y B, que son igual de preferidas. Entonces solo se puede, en esta axioma de preferencia, solo se puede llegar a estas tres posturas en la completitud, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejemplo con gaseosa y cerveza. Entonces aquí decimos que el primero pues que prefiere consumir gaseosa que a la cerveza, y el segundo es que prefiere consumir la cerveza que la gaseosa, y en el tercero que prefiere consumir ambas, ¿no? Entonces el bien sustituto, explicando un poco qué es en esta cosa que es el bien sustituto, es aquel que puede satisfacer las mismas necesidades que otro. Los bienes sustitutos, por lo general, se dividen en dos, ¿no? Los bienes que pueden ser clasificados entre perfectos e imperfectos. Entonces aquí tenemos unas características de las curvas. Las curvas de indiferencia más altas son preferidas que la más baja. La curva de indiferencia no se cruzan por lo general y tienen una pendiente negativa y son convexas al origen. Entonces aquí vemos lo que es entonces vemos el eje Y y el eje X, y aquí los bienes sustitutos perfectos y los bienes sustitutos imperfectos, explicando así el primer punto. Bueno, para dar inicio a la solución del punto 2, pues es importante recalcar que hay dos teorías, esto para teorías pues, del consumidor. La primera es la teoría clásica, que hace referencia a que el consumo parte de la existencia de preferencias que mantienen pues, las funciones de utilidad. Para esta teoría es importante recalcar que también tiene un orden, las funciones tienen un orden. El primer escalón vendría siendo las preferencias. Estas conducen a la función de utilidad y posteriormente esta función de utilidad conduce a las elecciones de algún bien o de algún producto. La segunda teoría es la teoría del axioma débil de preferencia revelada. Y prácticamente lo que nos indica es que estas funciones se pueden trabajar de forma inversa, es decir, desde elecciones a funciones de utilidad y a preferencias, para poder entender y estudiar al consumidor de forma empírica. Eh, También nos indica pues, que el conjunto de preferencias eh, influyen en las decisiones de compra. Posterior a esto, también podemos observar que ya en la gráfica tenemos un punto A que está posicionado sobre la recta presupuestaria y otro punto B. En este caso, podemos decir que eh, el punto A es preferible sobre B debido a que usando el axioma débil de preferencia revelada, pues el punto A está en su máximo punto o sea, en el máximo valor de felicidad posible debido a que pues el consumidor cuenta con el dinero necesario. Eh, y también podemos concluir que si el individuo, el consumidor, compra o sea, decide adquirir el bien B, es porque podemos inferir que en algún punto debió haber ya tenido, o sea, debió haber adquirido ya en algún momento pues el punto A. Bueno, para explicar el tercer punto respecto a la relación marginal de sustitución, procedemos primero a definir
que es la relación de marginal de sustitución y pues o sea, representa la tasa a la que un individuo está dispuesto a cambiar un bien por otro permaneciendo indiferente. Es decir, colocamos un ejemplo, el cual es que si yo tengo 10 pesos y un banano me cuesta 2 pesos y una manzana 1 peso, entonces es qué tanto estoy dispuesto de mi renta a consumir en bananos para dejar de consumir manzanas o viceversa. Entonces pues es básicamente eso, la relación entre dos bienes, eh, el número de unidades del bien Y que está en el eje de las ordenadas que estamos dispuestos a ceder a cambio de recibir unidades del bien X que está en el eje de las abscisas, manteniendo siempre constante el nivel de utilidad del consumidor. Gráficamente, la relación marginal de sustitución es la pendiente de la curva de indiferencia en cada punto, por lo que puede variar según el tramo de la curva en la que calculemos. Por ello, pues digamos que las características principales de la RMS es que es negativa porque se debe prescindir de un bien para obtener mayor cantidad de otro. Entonces esto se produce pues porque es decreciente. Es decreciente también porque, o sea, bueno, para analizar el comportamiento de la relación marginal de sustitución en las curvas de indiferencias de dos tipos de bienes, pues tomamos el bien normal y bienes complementarios. En los bienes normales es completamente aceptable que se pueda hacer la relación marginal de sustitución, ya que al desplazarnos de un lugar a otro en la curva de indiferencia que representa la utilidad, consumimos de igual manera toda la renta y cambiamos la distribución de la canasta. Esto que pues, ¿cómo se puede analizar? Si una persona tiene preferencia 100% en un bien normal, que lo que dice el bien normal es que si aumenta la renta de la persona, aumenta el consumo de este bien, pues acá se puede aplicar perfectamente, ya que siempre si aumenta se puede cambiar eh, al consumo mayor del bien normal. Entonces pues está el desplazamiento en la curva de indiferencia. En un bien complementario esto no se puede dar, ya que pues solo puede haber una combinación óptima en este tipo de bienes, porque la idea de sacrificar un bien por otro no es posible, ya que pues pongamos un ejemplo de tener leche y cereal. Si yo tengo 4 cereales voy a necesitar 2 cajas de leche, pero no puedo comprar más cereal para consumir menos leche porque va a haber como un desequilibrio en los productos. Entonces, en bienes complementarios esta relación no se da. Bueno, de forma inicial para poder hablar del punto 4, pues dimos una definición de restricción presupuestaria, que es básicamente una limitación del presupuesto que enfrentan los consumidores para adquirir pues, los bienes. Aquí dimos, pues para el ejercicio dimos una suposición de unos bienes X y Y con unos precios P, X y una renta pues R con fórmula precisamente R igual a precio de X por X más precio de Y por Y. En este caso, en esta suposición, utilizamos pues como bienes vestidos y alimentos. También mostramos, a partir de ahí podemos, a partir de la pendiente, existe también una pendiente, a partir de la pendiente podemos identificar la cantidad de un bien que se puede intercambiar por otro. En este caso, pues la pendiente siempre va a ser delta de Y sobre delta de X o X sobre Y. En este caso da un medio, y eso quiere decir que por una unidad de vestidos se puede intercambiar por 2 de alimentos. Al igual que acá utilizamos el precio de X5, el precio de XY, utilizamos la fórmula de la renta y despejamos Y. Al despejar Y, identificamos la pendiente, siendo también en este caso un medio, y también nos indica que pues por una unidad de vestidos se puede intercambiar 2 por 2 de alimento. Con respecto al movimiento de la renta presupuestaria, si hay un aumento en la renta, pues básicamente, pues si la renta del consumidor aumenta manteniendo constante el precio de los bienes, pues se podrán adquirir mayores cantidades de este bien. Entonces va a generar un aumento va a generar un desplazamiento de la renta presupuestaria. En este caso pues va a generar mayor satisfacción debido a que, un ejemplo, poniendo un ejemplo de la vida cotidiana, si teníamos en un medio una cantidad de bananos y 2 de manzanas, pues al haber un aumento de la renta, supongamos que a 10, pues va a haber un aumento de 10 bananos y
manzana, o sea, va a haber mayor capacidad para adquirir el bien y va a generar mayor satisfacción. Vamos a explicar el punto número 5 que decía que no podíamos utilizar una ecuación Cobb-Douglas, entonces esta es una cuasilineal. Entonces la fórmula es utilidad es igual al logaritmo natural de x más y, precio de y es igual a 1, precio de x igual a 1, m igual a 10, que es la renta, la RMS, que es la derivada de la fórmula, en este caso sería 1 sobre x, igualamos la RMS, 1 sobre x, la igualamos a precio de y, precio de x, que sería 1 dividido x igual a 1, que nos da x igual a 1. En este caso reemplazamos en la recta presupuestaria, que nos da que y es igual a 9. Para poder armar la gráfica, en este caso dividimos la renta sobre precio de y, que nos da 10, la recta sobre precio de x, que la utilidad de x representa la cantidad de x que consumimos, al igual que la de y, que es la cantidad de y que consumimos. Armamos la gráfica con estos valores y la utilidad final sería utilidad es igual al logaritmo natural 1 más 9, que sería igual a 9, como lo tenemos acá. Bueno, y aquí les voy a explicar el último punto. Entonces nosotros hicimos el ejemplo de esta función uxy, entonces y los precios px2 y py4. Y pues el precio nuevo baja a 2 unidades y la renta es de 10. Bueno, entonces aquí primero que nada, pues igualamos la función y hallamos el c, que no me acuerdo qué es. Entonces aquí está la función tan, entonces x factor común y de aquí nos salió esta función. Entonces aquí cambiamos los datos en x Marshall y nos dio 10. Y con el nuevo precio x Marshall 2 nos dio 25. Entonces aquí igual con y. Entonces como ya sabíamos y era igual a 2x. Entonces como ahora x es esta función, entonces reemplazamos acá. Y bueno, y reemplazamos por los valores numéricos que nos dan y nos da igual a 20. Y, y esto da y con el nuevo precio. Entonces aquí da la variación, que sería el efecto total. Entonces x2 menos x1 igual a 5. Y ya aquí comenzamos con la renta compensatoria. Entonces la función ponemos 2 por 10 que nos dio en la primera x, más 1, aquí hay que poner el precio el precio que cambia. Aquí no es 2 sino es 1. Y bueno, entonces aquí es igual y da 40. Entonces la variación, entonces aquí cambiamos, ¿no? En el efecto sustitución. Aquí es Marshall, aquí es la renta compensatoria y bueno, nos da 10. Entonces aquí nos da la variación que es igual a 0. Si no nos da 0 es porque hicimos algo mal. Y bueno, y aquí entonces el efecto total sería, pues como no sabemos el efecto renta, entonces ya sabemos el efecto total que es 5 y el efecto sustitución que es 0. Entonces despejamos la fórmula y nos da efecto renta 5 igual a 5. Y pues esta es la curva. Entonces aquí para hallar esto, la renta sobre el primer precio. Y para hallar y, renta sobre el precio de y. Y este es el punto de equilibrio que nos dio.